A todos nuestros amigos de Auge Live, qué gusto me da saludarlos este día tan especial, tan importante, pero sobre todo un momento que estábamos esperando muchos de nosotros. Sabemos que en Auge, este programa del emprendimiento a la trascendencia se ha convertido en un ícono importante de los caminos que vamos tomando día a día. Pero hemos dejado temas de lado, temas muy importantes donde no solamente la trascendencia como ser humano se vuelve uno de los retos y objetivos en nuestro día a día, sino que también la trascendencia espiritual y encontrar en la razón de la que estamos o por la que estamos aquí, juega un papel muy importante en lo que vamos a hacer y en la huella que vamos a dejar en la vida, no nada más de la gente de nuestro alrededor, sino la gente que el día de mañana, sin conocernos, va a poder escuchar de nosotros. Hoy nos acompaña, y no quiero decir una persona, sino realmente un ser que ha dejado una marca muy importante por el mundo y que cada día va llevando un mensaje ante cualquier reto que se le pueda presentar, un mensaje de luz, un mensaje de sanación, que tanto empresarios, emprendedores y cualquier ser humano necesita escuchar, necesitamos escuchar. Le doy la bienvenida, no nada más a una persona, sino a un querido amigo, René May. Mi querido amigo, gracias por acompañarnos. Gracias de la invitación, es un placer. Una pequeña introducción, muy pequeña para todo lo que tendría que decir de ti. Creo que me quedo corto cuando hablo de lo importante que ha sido tu misión en el mundo. Gracias. Pero lo que has dejado en México y lo que estás sembrando día a día en México y que a la mejor mucha gente no nos damos cuenta de lo importante que es la sanación para poder seguir en nuestra misión de vida como empresarios y como cualquier persona, ¿no? ¿Te ha tocado ver esto, René, cada vez más de cerca? Yo creo que no pienso tanto a eso, pienso más a ser mejor persona, eso sí, por poder ayudar más y que el ejemplo que puedo dar pueda ser mejor y que pueda dar finalmente, no tengo como puedo decir, una meta como material o como que soy en el mundo, no tengo esta meta, no. Yo tengo la meta de transmitir un mensaje y cada día eso es paso a paso y como una piedra arriba del otro, poco a poco hace un muro y es lo que está haciendo. Así que yo creo que debes saber algo, Alejandro, que es importante, interesante, me parece, que el ser humano tiene dos elementos que hacer su vida. El primero que conocemos como el pensamiento, que es una actividad que tenemos dentro de las neuronas, el neurotransmisor, que es la parte química y bioquímica del cerebro. Existe dentro, existe la parte de la conciencia. Y cuando hacemos un camino al otro, como tratar de hacer el mejor, el pensamiento desaparece. Significa que la cosa no puede ser la misma, porque la conciencia toma el lugar del pensamiento. De forma general, el pensamiento es primitivo, vamos a decir. Bueno, si miramos la contaminación, el calentamiento global, lo que dejamos como abandonar de personas que necesitan a comer, un medicamento, muchas cosas. Eso es el pensamiento, el interés que tenemos, que creemos y pensamos que parece más importante, que damos más importancia a otra cosa. Todo eso es el pensamiento, que hacer lo que somos la humanidad. En realidad existe una forma que espera la humanidad por el futuro a un nivel superior, vamos a decir, es la conciencia. La conciencia significa la capacidad de saber lo que está bien de hacer y lo que está mal. Y eso hacer la definición real que somos ser humano. El pensamiento es una definición más humana. Y el ser, el alma, lo que representa la eternidad en nosotros, es la conciencia. Así que cuando vivimos por el otro, cuando tratamos de transmitir un mensaje a la humanidad, por dar de la importancia y el valor que necesita todos nosotros, es la conciencia que hace eso. Tocas una palabra muy, muy importante que es la conciencia, ¿no? Y sabemos perfectamente que en la trayectoria y en este camino a la trascendencia del ser humano,
hay puntos claves, puntos importantes de cambio. En tu experiencia, René, ¿en qué momento el ser humano o ante qué situación empieza a ser inconsciente? Yo creo que eso, si vamos a la evolución de la humanidad, no tanto como Darwin lo especifica del mono, todo eso, pero de la humanidad, si hablamos de 10.000 años, 1.000 años, ejemplo, 20.000 años, más o menos, alguna década de miles de años, podemos ver la humanidad como una evolución en comunidad, todo eso. Eso lo llevó a realizar la importancia de vivir más unidos. Después se mete el troqueo, ¿sabes qué? ¿El trueque? Trueque. Y después venía el dinero, lo que es. Y eso hace que finalmente nosotros adoramos más un Dios de dinero que un Dios de conciencia. Y eso hace que la humanidad se pierde un poco, vamos a decir, y hacer de cosas que no debería hacer. No existe un momento realmente, es una evolución dentro de lo que las personas creen que tiene más valor o más importancia por su dinero, por su poder o por su creencia, lo que sea. Y en este momento la conciencia se retira un poco porque nosotros perdimos este valor real de esta unidad que debíamos tener dentro de nosotros como compasión, vamos a decir. ¿Crees, René, que la parte de la conciencia es un estado, vamos a decir, del ser humano natural donde en esta etapa de ambición, porque no encontraría otra palabra para decirlo, ¿no? Una etapa de ambición, se pueda realmente a potencializar ese alejamiento de la parte espiritual? Y cuando ya la gente va, como dicen, de reversa, ¿no? Cuando la gente ya ha logrado todo y de repente te das cuenta el por qué estás en el mundo y te das cuenta que lo único que has hecho es dinero, éxito, triunfar, ¿crees que en ese momento es una nueva conexión con esa conciencia espiritual que todos tenemos dentro, o si nos llegamos a desconectar de manera recurrente? Alors, en eso tiene 100% razón. El problema es que este fenómeno de conciencia que realizamos, finalmente, que es la vida, pasa cuando las personas son grandes, o cuando la persona tiene un cáncer, o cuando pierde un hijo, que se encuentra frente de un problema que no puede resolver, como la muerte, como las enfermedades graves. Eso es un problema finalmente que no nos conviene de ver la realidad como la esencia misma de una vida. Así que si dejamos ir dentro de la facilidad de la humanidad a ir a vivir como todos y queremos tener y hacer una vida normal, vamos a decir. Y podemos lograr de tener todo lo que necesita si sabemos vivir con esta conciencia. El problema es que, ¿saben? Cuando venimos a la tierra, venimos con nada. Decimos sin nada. Y puedo tener una casa, un coche, lo que sea, una fama de lo que sea, un poder, un diploma. Y un día todo se termina, porque un día te va a ir. Y en ese momento realizamos que todo lo que tiene, que parece importante, no tiene ningún valor. Y te va sin nada. Así que regresamos a la pregunta, finalmente, si todo lo que tenemos o lo que hacemos pegado al material, o al pensamiento más que todo, ¿a qué sirve? La respuesta es: no sirve a nada. Mira, así que tiene total sentido, pero sobre todo porque es algo que siempre escuchamos, ¿no? O sea, a ver, no es una frase nueva el que llega sin nada y te va sin nada, ¿no? Sí, o sea, la gente el día de mañana dice, cuando se muere, pues no van. Digo, habrá cualquier loco que a lo mejor un día sí lo entierran en su Ferrari, porque ha sido el tesoro, pero dices, qué poco sentido tiene el no darte cuenta que la vida en su inicio y en el final, pues realmente te vas sin nada material y quizás te puedes ir también con un gran vacío si no lograste nada en vida. A lo mejor sí te puedes ir lleno, con el espíritu lleno de lo que hiciste en vida, ¿no? Si ayudaste, si diste, si te entregaste. A lo mejor eso sí es algo
que te puedes llevar y es cero tangible. Pero ¿cómo te das cuenta en ese inter, René, que estás caminando en el mundo y te pierdes, donde puedes tener en un inicio la humildad de pedir, ¿no? Dios, ayúdame, o a aquel ser que todo el mundo pueda creer que es superior y decir, dame. Y cuando te empiezan a dar, te empiezas a desconectar realmente porque la ambición te ha absorbido en su totalidad. ¿Cómo logras darte cuenta en ese momento? Yo creo que son dos cosas. La primera es que tratar de decir a la persona, cuando venimos con nada y te vas sin nada, que hacer una pregunta, que debemos tener una pregunta si somos conscientes de eso, ¿por qué venimos? Si te vienes sin nada y te vas sin nada. La respuesta no la encuentro dentro de la materia o la materia, la encuentro dentro de la conciencia misma, porque realizo con los años, y yo que viajo mucho dentro del mundo, puedo te decir que el valor de una persona no se encuentra a lo que dice o a lo que tiene, se encuentra a lo que hace. ¿Quién es la persona? Lo sabemos por lo que hace. Así que rico o pobre no tiene nada a ver con la espiritualidad. Puede ser muy rico y muy espiritual y muy pobre sin espiritualidad. No tiene nada a ver con eso. Yo creo que el valor de una persona y el poder que puede tener una persona en su vida es a lo que hace. El problema es qué debemos hacer o cómo lo hacemos. Tengo una fundación que es dentro de 56 países hoy y tratamos de preparar de personas por enseñar cómo ayudar a los otros sin interés gratuitamente. Vamos a decir que la fundación funciona bien porque tenemos un resultado de millones de terapias gratuitas a nivel mundial y yo creo que el problema es la educación al origen. Si nosotros mismos la educación podemos entender que debemos educar a los niños a compartir, a aprender a respetar al otro más, pero como una materia, no como alguna palabra, no como una materia con denota de un valor que puede visitar de asilo de ancianos, de niños enfermos de cáncer a su casa, no sé, que necesita alguna visita y rompe. Yo creo que eso podría permitir a los jóvenes, a los niños, de aprender a vivir más consciente de la necesidad de los otros y finalmente en conciencia. ¿Y cómo esta misión de la fundación puede llegar a los hogares? Digo, independientemente de esta presencia tan importante que tienes en varios países, ¿cómo puedes, porque no puedes solo realmente, cómo transmites ese mensaje a los hogares que los necesitamos? O sea, ¿cómo podemos llegar a esos lugares donde a través de los niños, de las nuevas generaciones, esa disciplina de sanación, de espiritualidad, puede fomentarse en los hogares como una alternativa para lograr un equilibrio en el ser humano? Alors, no tengo la ambición, dentro del valor de la conciencia, la ambición no existe. Es eso que quiero te decir, que no tengo una ambición realmente, tengo una meta nada más, un punto. Y es la única cosa que hacer en mi vida y mirando esta meta. Me quiere decir que no piensa a eso, está buscando una pregunta permanente. ¿Cómo puede ser una mejor persona para poder ayudar más? Y es aquí que existe la respuesta, que la gente puede seguir un ejemplo, no lo que dice, lo que hace. Y la fundación, ejemplo, los primeros pasos para hacer una selección natural, vamos a decir, es que nosotros pedimos a las personas de ayudar a los otros, de hacer algún congelamiento de terapia gratuita a las personas y aquí se hace la selección solo de quién es capaz de hacer y quién no es capaz. Porque nosotros pedimos, ejemplo, por hacer instructor en preparación, significa que puede enseñar a otro, a minima 2.000 atención gratuita, 2.000. Eso me permite de forma natural que la selección se hace sola a la persona que es lista o preparada por eso y otra no. Así que de eso vamos a decir que como la base, la preparación está sana y está, vamos a decir, natural,
Así que mi instructor o los instructores a nivel internacional, somos más de 400, hacer que se maneja la fundación solo y hacer que funcione bien porque la gente sabe de qué se trata. ¿Cómo te expliqué esto? Cuando venía a México, yo me fui durante varios días con los niños de la calle. Después me fui 2 años dentro del pueblo indígena. Dormía de lugar afuera, vosotros no sé si conocen, me hacía dentro de cacerolas de mar, de grandes cacerolas, hacer la cocina por todos. Dormía de cosas de madera. Son de recuerdos increíbles. Cuando voy a Brasil, lo que la gente conoce como favela, que hoy es comunidad, me gusta mucho estar adentro porque encuentro una verdad. Cuando voy en África, voy dentro del lugar más pobre. Cuando soy en India, voy a del lugar que no tiene a veces a comer nada, un poco de arroz, nada. Y aquí encuentro una verdad. Es una forma de aprender a vivir finalmente más cerca de los otros. No podemos saber eso si no sale, si no va allá, si no sale. Lo va a ver a la televisión, pero es otra cosa. Lo debe vivir por entender eso. Y yo creo que es eso que falta a la educación a nosotros por poder realmente cambiar la conciencia humana. Tenemos una atracción a la materia, una atracción al dinero, al poder, porque es lo que parece tener un valor, o el valor más importante. A la salida, esta misma persona vive y muere como todos. La conciencia no muere, el cuerpo sí. Así que va a necesitar décadas, claro, por poder entender eso. Pero yo creo que vale la pena para mí de dar un poco de valor y de importancia a finalmente qué es el verdadero valor de la vida o del ser humano. Ahorita que me dices esto, hay una parte que quiero tocar, pero quiero hacer un pequeño paréntesis, querido René, porque vamos a hablar de fe. Pero hay una parte que me interesa ahora que hablas de esta misión de la fundación, donde pues básicamente en el 80% de lo que me dijiste, tu presencia ha sido con gente que a lo mejor su situación es distinta. Una gente que vive necesidad, carencias, sí, vamos a decirlo así. Es verdad, sí. Pero ¿cómo se visualiza esa diferencia de la fe entre la gente que tiene carencias a las personas que no? Y cómo la gente que tiene se involucra en este tipo de situaciones, fundaciones. O sea, ¿realmente existe esa necesidad de la persona que tiene en su espiritualidad? ¿Te ha tocado vivirlo? Voy a te explicar algo. Dentro de la fundación, antes de hacer la fundación en 2007, hizo una ONG, hizo un hospital en África. Bueno, me preparo por hacer eso, para decir. Hizo vidente internacional durante años. Puede ser que es todo un camino de un proceso, no es de un día a otro, voy a hacer una fundación, no. Lo que yo sé hace varios años, supe, entendí, es que las personas cuando empiezan a ayudar al otro, lo hacen para él, no lo hacen por el otro, te lo aseguro. Lo hacen porque está feliz, porque se siente bien, o la imagen que puede dar, pero no lo hacen por el otro, lo hacen para él. Y necesita una cantidad que lo podemos tomar a medida hoy, lo sabemos, que son de 100 ayuda, apoyo gratuita, tú hacer, no los otros, no con tu dinero, tú con hechos, por empezar a hacer la cosa por el otro, por sentir que el otro te necesita. Y es de aquí que existe un proceso de los números de hechos que son finalmente científicos y que empiezan a sentir este valor de la compasión. Así que se confunde la fe. De forma general, la fe fue al origen más religiosa, donc dentro de un sentido de creer, hay una creencia. Hoy la fe, hace poco décadas, empieza a venir dentro de la sociedad porque la gente se confunde un poco dentro de la fe de querer algo y necesitar algo. Cuando el ser humano necesita realmente, tiene actos de fe, podemos decir. Cuando la gente quiere lograr algo, como lo dice, como una ambición, como algo, no como una meta,
mais comme une ambition, la fe se pierde et se transforme en un intérêt personnel. Así que la fe encuentra su valor por la necesidad, por lo que necesita, no por lo que quiere. Lo que quiere es lo que pensamos. Lo que necesitamos es la conciencia por sobrevivir en este mundo. Son dos cosas diferentes. Y aquí se confunde la fe. No sé si entiendes. De hecho, te entiendo perfectamente y quisiera interrumpirte para que me pusieras quizás ese ejemplo entre el querer y necesitar. Porque lo acabas de decir, es un punto donde estás ciego. Es un punto donde simplemente el querer y necesitar pareciera la misma procedencia. ¿Cuál es el ejemplo realmente de uno u otro en un escenario donde el día a día lo puedes ver? Yo creo que no podemos entender eso si no somos involucrados ti mismo dentro de situación. Significa, porque te dice, cuando voy yo a veces encuentro de personas que tienen la lepra, ejemplo. Existe mucho caso de lepra, no creo que eso, no. A México y a algún lugar, cuando voy en África u otro, yo encuentro de personas con la lepra, no me da miedo de nada, porque son parte de la vida. Así que vamos a decir que si no encuentra, de ejemplo, una persona que tiene un accidente, que se encuentra en silla de ruedas, ¿cómo podemos saber qué es la vida en silla de ruedas si nunca te puso adentro? Que la banqueta no está preparada por eso, que la gente te mira no sé qué, que la vida es totalmente diferente. Así que la necesidad de la persona no son las mismas. Su necesidad es de poder sobrevivir dentro de un mundo que no está tan adaptado a eso. Nosotros estamos haciendo un hospital. La primera regla que tenemos al hospital es la perfección del servicio que vamos a tener y que todo está adaptado a la gente por discapacidad. Todo, a cada detalle. Hoy la COFEPRIS, todo eso, cuida de eso, los derechos humanos, y es excelente. Yo creo que debemos dar de la importancia a todas las personas que no tienen esta posibilidad de poder tener una vida como tenemos, vamos a decir. Ejemplo, que es una persona que no tiene cáncer va a tener una vida, y yo lo veo, encuentro de cientos de miles de personas. Y cuando esta persona tiene un cáncer, no puede ser la misma. No puede. Voy a vivir, voy a morir. Así que la conciencia se mete a la necesidad. Significa que como la fe o la conciencia realmente, tenemos obligación de utilizar esta palabra dentro de la vida al momento que necesitamos. Y es aquí que nosotros como humanos podemos ir a adelantar finalmente la evolución humana si tentamos de entender ellos que necesitan. Yo creo que es eso. No importa que son pobres o son ricos. Conozco de personas muy ricas y que no son felices y que nunca van a ser felices. El poder o el dinero no te hace feliz. Es lo que quiere, no lo que necesita. Y yo creo que debemos dar un poco de atención a esta separación y hacer bien la diferencia. Lo que quiere es lo que piensa, lo que necesita es la conciencia. Y yo creo que no podemos saber eso si no somos involucrados misma. Por eso, todo mi fundación, mi voluntario, la primera cosa que le pido es ir a del lugar que necesita, por esta conciencia que lo que vamos a hacer y que vamos a transmitir debe tener una verdad, no la tuya, la verdad de todos. ¿Tú crees que con este proyecto nuevo del hospital que estás creando, haciendo, pueda ser un ejemplo hacia el tema de lo que está pasando en el sector salud? No nada más en México, sino en el mundo. Digo, entiendo que la sede de México para ti es un punto de partida por todo lo que has vivido desde que llegaste a México. Pero ¿crees que este proyecto nuevo de René May pueda ser un referente para la evolución del sector salud en este país? Es la meta, es mi meta. Como te decía, no tengo una ambición realmente. Tengo un punto de transmitir un mensaje. Tengo 62 años hoy y dediqué a mi vida. Me preparo durante años por hacer eso.
dedica mi vida a eso y la meta sí es de poder transmitir un mensaje dentro de los hechos, pero yo creo que no puedo pedir a las personas de hacer algo que nosotros mismos no hacemos, no somos capaces. Así que es crear un hospital con la medicina alopática, con todo el servicio de la medicina alopática que tiene, que necesita, con la COFEPRIS, con la urgencia, con 2 quirófanos, 2 salas de parto, y con adentro esta posibilidad de poder poner la medicina emocional adentro. Todo lo que es la atención a las personas que permite finalmente de poder dar un servicio mejor. ¿Qué es la cosa? Mire, dos cocineras, ¿verdad? Dos cocineras, ¿ok? Uno le gusta y el otro no le gusta. Bien, hacer los dos la misma receta. Cuando va a probar el platito, va a ver que no tiene el mismo sabor. Uno sigue lo que está escrito y el otro sigue lo que está escrito con algunos detalles de atención, de conciencia. Y es aquí que el hospital quiere hacer un servicio, no dice mejor, eso no, un servicio perfecto. Eso es lo que quiere. No mejor, pero perfecto. Me gusta, me gusta. Creo que eso es lo que tendríamos que buscar todos. No hacer las cosas mejor, hay que hacerlas perfectas. Sí, y aquí, ¿sabes qué, René? Te quisiera preguntar, ¿qué es para René May la empatía? Alors, yo creo que la empatía tiene un valor del momento que podemos crecer y que somos más conscientes. Si tenemos la empatía a una persona que está enferma y después te va a comer y olvida lo que pasó, ¿a qué te sirve la empatía? Yo creo que la empatía tiene un valor por la conciencia, que puede despertar la conciencia en ti. Sí. ¿Crees tú, René, que el cáncer que se vive en el mundo, entre la sociedad, se derive de esta falta de empatía? Sí, es falta. Yo te doy un ejemplo. Durante toda esta pandemia de COVID, yo vi dos cosas muy interesantes que preparo igual por presentar tesis en eso. Vimos que somos más de 30.000 voluntarios. Podía ver que, de una forma general, no que no le toca el COVID a mi voluntario, pero le toca casi muy ligera a todos. Y varias no le toca de nada. Y lo que podía ver es que cuando una persona ayuda al otro, más que empatía, donc empatía es una cosa, pero con conciencia como compasión, vamos a decir, más que empatía, no, se crea una autodefensa como si el sistema inmunológico de la conciencia toma el lugar y protege a la persona. Por eso te dice, puede haber de personas que tienen la ley, por lo que sea, me importa. No me importa, porque no lo voy a hacer como una ambición, lo voy a hacer como una meta, ayudar al otro. Y eso hace que el cuerpo no tiene la misma defensa, vamos a decir. Existe la defensa del sistema inmunológico del cuerpo, donc químico. Existe dentro de la conciencia algo que permite de limitar un accidente, de evitar de cosas que el cerebro no puede explicar hoy, pero que todos sabemos que existe, que cuando hablar de religiones o de Dios, todo eso existe, sí, claro que existe. Es que la palabra conciencia, si analiza rápidamente eso, va a ver que la palabra conciencia es con la ciencia, ¿no? Con la ciencia. La conciencia tiene una explicación. Y la evolución del ser humano es por la pregunta que tiene. Y eso hace la diferencia de nosotros con los animales. Los animales no tienen pregunta. Como no tiene pregunta, no puede evolucionar. ¿Y qué hacer de nosotros un ser humano que evoluciona o la ciencia misma? Bueno, esa es la pregunta que tenemos. Y la ciencia busca de respuesta a las preguntas. Esta parte que mencionas de la compasión, ¿por qué muchas veces se malinterpreta entre la parte de la compasión con la lástima? ¿Y por qué la sociedad realmente
no logra diferenciar que el ser compasivo es algo totalmente diferente, es algo donde es ponerte quizás un poco más solidario. ¿Crees tú que esta perspectiva de compasión y de repente una mala interpretación a la lástima sea también algo que no nos permita avanzar como sociedad? Yo creo que es más cerca a la empatía y lástima que lástima y la compasión. Yo creo que las dos palabras son muy cerca, la compasión no lo es. Lo que hace un valor de compasión es su conciencia. Compasión, compartir. Compasión, comprender el otro. Entiende que eso, cuando hablamos de compasión, hablamos de entender. Y existe algo dentro del cerebro humano que debemos saber eso, que un cerebro humano no puede aceptar lo que no entiende. Imposible. Así que debemos vivir el momento por entender. Y ese es el momento cuando de papá, de mamá pierde un hijo por un accidente, por una enfermedad, por leucemia, un cáncer, lo que sea, que somos conscientes de qué es la pena de los otros. Así que cuando no vivimos eso, podemos tener empatía o lástima, lo que quiera, pero la compasión no. La tenemos al momento que sabemos de qué se trata. Y yo creo que es eso que falta al humano al principio por poder tener más conciencia de la vida, a la educación misma de poder estar involucrado con des personas que tienen algún problema de la vida, para mí. Estos dones que tú tienes, que son sumamente importantes, desde el tema de sanación hasta la manera de visualizar esas cosas que están pasando, que pueden pasar, se han convertido en algo muy icónico de ti en esta trayectoria y creo que han sido un referente muy importante de René May. Cuando hablamos de sanación hablamos de un tema actual, pero para René May existe prevención, para René May existe ese camino donde dices, bueno, independientemente que existe la sanación, existe un camino donde puedes prevenir cosas que en su momento te puedan afectar. Voy a te dar un ejemplo. Yo tengo una casa. Mi casa es una casa, bueno, una casa normal. No es un templo, es una casa. A mi casa no tenemos ninguna gota de alcohol. Te lo digo. Eso no se puede. A mi casa ninguna persona puede fumar, que fuma donde quiere. A la casa no. La palabra grosero no existe. No comemos la carne roja, porque yo conozco, soy de campo. Mi hermano fue responsable de un matador. Yo sé qué es que sienten los animales antes de morir. Y te hablo de algo que conoce. Hablamos de compasión, yo sé qué es eso. Así que eso hace que podemos sí hablar dentro de la vida real, dentro de la vida de todos, una prevención, una preparación. Si somos conscientes que del momento que entra del alcohol a tu casa, no puedes tener ¿cómo puedo decir? No te preguntas por qué va a ser borracho, por qué va a insultar, por qué va a hacer de cosas que no debía hacer. Es normal. Entre el alcohol, la droga, no sé qué, o la humo, no sé de qué, es normal, va con eso. A mucha gente que fuma, ellos no saben, hoy más, ni mucha gente no sabe lo que les espera. Un cáncer, algo grave. Y eso cuando tiene un cáncer de la lengua, de la garganta, de los pulmones, debería ver las personas a los hospitales con eso por estar consciente. Así que yo creo que sí podemos tener una preparación, sí, poder anticipar, no sé cómo decir en español, pero preparar todo eso por saber finalmente los problemas que podemos evitar. Yo creo que sí, lo podemos hacer. Falta de comunicación, debemos saber dos cosas. Hice una conferencia, no voy a decir a qué lugar, a un hospital, y yo hice una conferencia con médico, enfermera, todo eso, y no aquí, en otros países. Y hablamos de varias cosas, por esa nación que es inexplicable, que para mí son científicas totalmente. Así que, bueno, quería ver y quería me preguntar cómo hacer eso, porque he encontrado de cosas, de tumor que desapareció, de personas que no veían de un ojo o de otro, y que han encontrado la vista, ¿qué es eso? Y al fin de la buena explicar cómo funciona.
Y al fin, le dije, saber que la carne nutre el cáncer, que la proteína animal, esa silla, nutre el cáncer. Todos se miran y dicen, sí, lo sabemos. Se miran, sí, me lo saben. Sí, todo está de acuerdo. Bueno, tengo una pregunta. ¿Por qué, si saber eso, continúa a dar de la carne a los hospitales? Si lo nutre. Un silencio, se mira. No sé. ¿Sabe por qué no sé? Voy a contestar. Porque es un protocolo. Es un protocolo que hace. Significa, y voy a decir algo, que la ciencia va muy adelante. Los científicos saben muchas cosas y va muy adelante. El problema es que de aquí a allá transmitir en una sociedad, ¿cuántos años necesita? Por de protocolos, lo que sea. Los protocolos son bien, pero debe seguir la evolución a menos. Y eso es un problema. Es un problema dentro de la sociedad que somos retrasados cuando a la ciencia misma. Hablamos de contaminación, hablamos de calentamiento global. Claro que sí. ¿Por qué no hacemos más impulso a todos los coches eléctricos, a todo lo que pueda hacer que no contamine? Bueno, lo podría hacer, pero por un interés, por una historia de economía, de dinero, de lo que sea, que se entiende. Yo no digo que está bien o que está mal, se entiende. Pero las consecuencias son aquí, ¿Por qué no hicimos una prevención al principio? Cuando vimos los zonas que se afectan por la contaminación, ¿por qué al principio no reaccionamos? Por ambición, como lo dice, la ambición únicamente, no la meta, la ambición. Y yo creo que es aquí que la conciencia falta. Sí. Fíjate que creo que todo este tramo que le hemos dado a nuestra conversación habla de problemas generales, globales y muy grandes, René. Muy grandes. ¿Cómo podemos de repente entender que el sembrar semillas tiene que ser desde un origen? ¿Y cómo logramos ver que a lo mejor desde el emprendimiento de estos jóvenes, de estas nuevas generaciones, pudieran ser también esos seres de cambio a través de unas disciplinas o conciencias inculcadas desde sus principios, ¿no? Desde el chavito que va a ir a estudiar, desde el chavito que va a emprender su primer negocio? ¿Cómo logras transmitir este mensaje suponiendo que esta ciencia y los protocolos globales a nivel mundial se vuelven un factor que no lo podemos nivelar de una manera drástica? Pero ¿cómo podríamos crear estos contrastes en las nuevas generaciones, en esas generaciones que van a ser el futuro, que hoy en un equilibrio profesional de preparación y espiritual pudieran realmente manejar un cambio masivo a no un largo plazo? La razón es que hace mucho tiempo que sabemos de la contaminación, muchas cosas. Podía ser más consciente antes, pero como el interés o la ambición de alguna empresa, lo que sea, hace que esta ambición tome el lugar de la conciencia finalmente. ¿Cómo cambia eso? Yo creo que no debemos buscar cambiar el mundo. Yo creo que es un error. Debemos transmitir un mensaje y con este mensaje podemos, con el tiempo, cambiar la conciencia humana. Quiere decir que si miramos una laguna, ¿qué es una laguna? Son de miles de millones de gotas de agua. Claro que quitamos uno, dos, no pasa nada. Pero si se une la gota de agua, permite la vida, la naturaleza, la lluvia, los océanos unidos. Y yo creo que es aquí que podemos encontrar la respuesta dentro de la naturaleza misma, que debemos unir a una meta, a poder decir, bueno, ¿por qué la guerra? ¿Por qué las armas? ¿Por qué la droga? ¿Por qué el alcohol? ¿Por qué los hombres, las personas, los humanos buscan algo que no existe? Ese es su pensamiento. ¿Por qué una persona toma? ¿Por qué una persona se droga? Porque es en su cabeza, no en su conciencia eso. Así que si al origen podemos sensibilizar los jóvenes y las personas que van con los décadas necesitan este cambio, sí, vamos a lograr. Yo no sé quién hacer lo que hacer yo dentro del mundo, yo no sé, me importa la verdad. Pero lo que yo sé es que preparo de miles y miles de personas y millones por el futuro a poder dar un ejemplo de su vida. Para mí, el valor de una persona no es a lo que dice, es a lo que hace. Y lo que hacemos lo debemos aprender
desde el principio como podemos. Así que yo creo que sí, para mí el mundo está cambiando por necesidad, vamos a decir, por obligación, tristemente. Pero sí, somos en buen camino, no somos en mal camino. Hablamos de fin del mundo, de apocalipsis, de todo eso. Eso no va a venir, no. La humanidad no puede se destruir, porque la humanidad no es a los humanos, es algo más. Lo que la religión dice Dios, hay una conciencia universal. Así que puede hacer lo que quiere, puede bajar la población mundial, puede hacer lo que quiere. La humanidad no es a nosotros. Ninguna persona, ni puede ser el más rico del mundo, no puede controlar eso. Imposible. Qué importante, y yo creo que para cerrar esta parte, yo te preguntaría, mi querido René, ¿cuáles son esas 3 cosas que tú podrías decirles a los jóvenes que tuvieran en mente presente en el camino que están por recorrer y que estoy seguro tú conoces cómo es esta trayectoria, cuáles son los diferentes caminos que después de la madurez se toman en las vidas de un hombre o de una mujer? ¿Cuáles serían 3 cosas importantes a considerar de los jóvenes en este camino que apenas empiezan? Yo creo que 3 cosas más importantes ahorita que me pregunta. La primera es de saber qué es el amor. Con el camino encontrar que existe el amor instintivo, como una atracción a una persona, a un hombre o una mujer que va a ser tu casa, va a ser tu vida, y de grandes posibilidades que divorcie después, porque eso es amor como un instinto, como un impulso. Y encontré que finalmente si a la educación podemos tener más conciencia, podemos encontrar el amor real. El amor real, voy a te explicar rápidamente este punto número 1, es que el amor que conocemos nosotros, no tenemos ninguna educación a la escuela que nos enseña a aprender a amar realmente. Es como va a la vida y encuentra lo que encuentre y hacer lo que pueda, vamos a decir. Eso hace que no sabemos amar. Así que el amor que vamos a tener como familia, como amigos, es para nosotros, para mí, para nosotros mismos. No es por los otros, es por proteger tu entorno. Eso es amor, ok, claro, es para ti. Y encontré que el amor real puedo tener una familia, yo tengo una familia, tengo hijos, tengo amigos, tengo de personas que aman y aman a los otros. Y encontré que finalmente el amor real no es lo que es como un impulso, un instinto, es un amor consciente que permite de saber qué necesita tu esposa, qué atención debe tener. A mi esposa cuando salimos, cuando tiene su bolsa, yo la cargo. No me gusta que tiene su bolsa. Cuando es chiquito, no. Cuando es un poco pesado, dame la bolsa. Yo me gusta cargar su bolsa. Son detalles. Siempre le pregunto cómo va, cómo está, que te necesita algo pendiente. Como ella lo es a mí, yo lo soy con ella o con los niños. Y eso hace que con nosotros podemos encontrar este amor real. La vida no tiene a ver. Es otra vida. Es uno. Los 2, yo creo que debemos tener claro, como lo dice, y es original, una ambición, pero yo creo que la meta de esta ambición debe tener conciencia de qué es el valor de la vida realmente. Que el dinero no es un valor de la vida, es un valor material. Es algo material, nada más, que permite de hacer muchas cosas y vivir más confortable. Eso claro que sí. Y después podemos tener un negocio, crear un negocio, pero el consejo que dar a todos cuando hacen un negocio, lo que sea, lo hacer lo más derecho que puede, lo hacer perfecto, lo más perfecto que puede, y aprendiendo a dar el mejor, a saber qué necesita tu cliente y qué debe hacer. Así que yo creo que eso sería la segunda meta. Y la número 3, que es más individual a la persona, es de buscar qué es realmente el valor de la vida. Si el valor de la vida es lo que tiene, o el poder, o el diploma, o lo que hacer con lo que tiene. Y esta conciencia que te hablaba al origen. Yo creo que son los 3 puntos que para mí tienen valor real. El amor real, que puede compartir tu vida con los otros, que no conocen. Tener una meta, una ambición, podemos decirme dentro,
una meta de conciencia significa un trabajo. Quiero hacer lo más perfecto, no como un negocio, por negocio, pero un negocio que funcione, que da un servicio adecuado a la persona, donde entra la perfección. Y la número 3, que las personas o los jóvenes busquen qué es el valor de la vida realmente. Yo creo que si tenemos estas 3 metas, podemos hacer de personas muy felices. Yo puedo decir que tengo una familia, tengo amigos, amar a los otros y dar lo que puedo. Todos los días cuando me voy a dormir me pregunto si lo que hizo lo hizo bien y si hizo suficientemente. Y todos los días cuando me despierto, medito dentro de la noche muchas veces, y cuando me despierto a la mañana tengo esta pregunta: ¿cómo puedo ser una mejor persona? ¿Qué puedo hacer más por los otros? La pregunta que tengo. No tengo la respuesta, pero lo que me parece interesante es que tengo la pregunta. Y gracias a eso busco el valor de la conciencia y busco una respuesta que en mi vida no la voy a encontrar, y puede que está bien, porque si no la encuentro la voy a buscar y con eso puedo ser mejor persona, yo creo. Yo creo que es aquí que tenemos realmente una vida feliz. Sí, yo creo que sí. Querido amigo, el mensaje ha sido muy claro y solamente me gustaría cerrar de qué manera, René, y obviamente sin caer en esta parte que hablábamos que no es una ambición, sino una meta, ¿de qué manera te gustaría ser recordado el día de mañana durante las nuevas y para las nuevas generaciones? ¿De quién fue René May en este mundo? No, no tengo eso. No tengo y no quiero tener eso. Me importa que la gente se recuerde o no de mí. Lo que me interesa es lo que da al otro y que va a transmitir a otro. No tengo eso, no. Varias veces la persona me dice que la gente que no te olvida. La verdad, no importa que me olvide. No tengo nada de eso. Lo que me interesa es lo que el otro va a hacer. Que como una ola, saber como cuando pasa un tsunami, a veces hacer 1000 kilómetros a de velocidad muy importante, la ola. Eso me interesa más, lo que crea. Después que quita mi nombre, que no quita eso, no me da ningún interés, no me interesa eso. Lo que me interesa es la consecuencia de lo que hace. A eso sí, si debe tener algo, una pregunta, es la consecuencia, que se recuerde de esta consecuencia permanente y no de un hombre, de una persona, que la gente lo toma como un ejemplo, como trata de identificar o se identifica. Eso sí lo quiere, lo hace. Eso no es parte de nada de mi pensamiento, de mi interés, no, amigo. Y qué interesante, porque es como dejar esa obra maestra con una patente abierta. Sí, que la tome quien la quiera tomar y que haga de ella una verdadera misión de vida. Sí. Te agradezco muchísimo, mi querido amigo. Te agradezco muchísimo, de verdad. Creo que este mensaje ha sido muy, muy valioso para todos nosotros. No me queda más que decirte que espero con ansias el nuevo momento para poder compartir más, porque digo, en un programa a veces tanta información, no nos alcanza el tiempo. Pero lo que sí sé es que este proyecto nuevo que tienes del hospital, que me encantaría me hicieras una pequeña reseña, ¿dónde vamos a tener este hospital? ¿Cuál va a ser el enfoque? Sabemos que el servicio va a ser algo muy, muy valioso, pero ¿dónde vamos a poder contar y qué vamos a poder disponer de este nuevo proyecto? Bien, este proyecto está en Quintana Roo, tenemos la obra negra hecho, lo hicimos y ahorita somos pendientes de las autorizaciones, de toda la disposición de los quirófanos, sala de parto, de todo eso. Y normalmente en 2022 podemos poner en marcha este hospital que va a buscar el mejor que pueda, no como negocio, como conciencia. Por eso va a trabajar la medicina alópata y los terapeutas en coordinación perfecta. Sí. ¿Te parece que ahí hagamos el siguiente programa en el 2022 si nos dan la licencia? Lo vamos a agarrar como compromiso, sí. ¿Te parece? Sí, me parece muy bien. Pues querido amigo, muchísimas gracias. Y a todo nuestro público, pues bueno, les prometí un programa diferente y creo que cumplimos. Nos llevamos un mensaje, el cual considero de mucha importancia. No se trata de hacer las cosas mejor, se trata de hacerlas perfectas. Y hacer las cosas perfectas representa un compromiso, no nada más con nosotros mismos, sino con la sociedad, sino con la meta. Y esa meta que va escondida dentro de la palabra ambición tiene que tener un sentido.
Lo dijo René May. No se trata de crear un proyecto para que nos recuerden, sino crear un proyecto que tenga la libertad de existir generación tras generación con un nombre perdido quizás, pero con un objetivo que cambie la vida de las personas y de la gente que pueda cambiar el futuro de este país y de este mundo. De esta manera me despido, de verdad agradecido por un mensaje que he tenido la dicha de compartir el día de hoy con René May y esperando el siguiente programa para seguir compartiendo contenido de valor con todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Nos vemos muy pronto.